Bueno, seguimos en vivo en el Container auspiciado por Falabella. No se olviden que en octubre tenemos la 9ª edición de Nerdearla para más de 5.000 personas del 19 al 22. ¿Sí? Sí, tienen tiempo hasta el lunes 8 para el Call for Papers, que es básicamente para que suban la charla si quisieran darla, que nada, le proponemos a todos que se animen y propongan algo, porque es para todo el mundo. Sí. Bueno, ahora vamos a hablar de una charla muy importante porque nosotros como Frontend Developers, una de las tecnologías que más usamos en todos los días es CSS, y realmente el CSS tiene un futuro muy copado. Hay un montón de cosas que están cambiando, incluyendo el color, cómo se manejan y todo eso. Y para eso hoy vamos a tener a Álvaro, ¿sí? Álvaro es un apasionado de la tecnología web y disfruta jugando con HTML y CSS, a veces literalmente, y viendo lo que estos lenguajes pueden lograr por sí mismos. Vive en Texas con su familia, donde actualmente trabaja como desarrollador de software en LinkedIn, trabajando en proyectos web y la plataforma UI. Lamentablemente no nos puede... Sí, no nos puede responder las preguntas, pero igual vamos a tener el espacio, o sea, hagan las preguntas igual de todas maneras, que siempre va a haber el espacio igual para que las podamos responder más adelante. Sí, como siempre, también pueden ir al Slack y al Discord de Sysarmy y van a poder responderlas ahí. La charla que vamos a ver es El futuro colorido de CSS por Álvaro Montoro. Gracias. Hola, mi nombre es Álvaro Montoro y hoy voy a hablar de un tema que me gusta mucho, que es CSS, y en particular de los colores en CSS. Me voy a centrar en el futuro, pero antes de hablar del futuro quiero hablar del presente, de las maneras en las que podemos escribir colores ahora mismo, que están disponibles en todos los navegadores. Después hablaré de ese futuro, los nuevos modos de escribir color, las funciones que han aparecido, que son nuevas y que pueden revolucionar cómo hacemos la programación web. Y por último, los colores relativos, que es una cosa súper interesante, especialmente para hacer temas y diferentes cosas en web. Vamos a empezar con el presente. El presente son los modos de escribir color que están disponibles en todos los navegadores ahora mismo y que todos podemos utilizar ahora mismo sin problemas y con la seguridad de que van a funcionar sin ninguna complicación. Y para ello vamos a hablar de RGB, que es un clásico. RGB son las siglas de Red, Green y Blue, rojo, verde y azul. Y es un modo de escribir colores en los que especificamos la cantidad de rojo, verde y azul que va a tener el color deseado. Antes, y digo antes porque hay una nueva notación, que es la que voy a seguir en la presentación, se utilizaban comas para separar los valores y para separar el valor del alfa, de cómo de transparente iba a ser el color o no. Entonces, como podemos ver aquí, está la notación vieja y aquí está la nueva. La nueva, además de incluir esa separación por espacio en lugar de por coma y el alfa con una barra ascendente en lugar de coma, otra cosa que permite es escribir los valores con porcentajes en lugar de con valores 0 a 255.
Otro modo de escribir colores en RGB es hex, hexadecimal, en el que especificamos el rojo, el verde y el azul. Y la diferencia es que antes había solamente dos modos de escribir los colores, con 3 dígitos o con 6 dígitos. Cuando eran 6 dígitos, los dos primeros indicaban el rojo, el tercero y el cuarto indicaban el verde y los dos últimos indicaban el azul. Y cuando eran 3 dígitos, el primer dígito es rojo y es el mismo repetido. Por ejemplo, en este caso que es 3, 2, 1, sería 33 rojo, 22 verde y 11 azul. Perdón. La nueva notación permite tener 4 y 8 también. Entonces, el último valor es, en el caso de 3, el último valor es el alfa, que es cómo de transparente va a ser. 0 significa que va a ser totalmente transparente. F significa que va a ser el color en sí, no va a tener transparencia ninguna. Y en el caso de que sean 8 dígitos, los dos últimos van a ser la transparencia. Una diferencia con RGB, por ejemplo, es que en hexadecimal puedes utilizar cualquier formato, 3, 6, 4, 8 dígitos, no importa. Y en RGB también lo puedes hacer, pero es casi mejor utilizar el nuevo formato funcional con la separación del espacio y la barra ascendente para el alfa, porque las nuevas funciones de color van a utilizar ese formato funcional y es muy importante mantener la consistencia. Por último, un formato de color muy popular es HSL, que HSL significa hue, que es el matiz de color. En la rueda de color sería el grado de color que necesitamos. S es la saturación, que indica cómo de vivo va a ser el color. Mientras más bajo sea el valor, entonces más grisáceo va a ser el color. Mientras más alto, más vivo, más vibrante. Y por último, L es lightness, la claridad o la luz del color. Mientras más alto sea el valor, más blanco. Mientras más bajo sea el valor, más oscuro, más negro. Entonces aquí podemos ver otra diferencia es que antes había dos funciones, HSL y HSLA, en la que HSLA pasaba el alfa y HSL no, pero ahora se puede hacer las dos. HSL es un alias para HSLA, con lo cual se puede pasar el alfa opcionalmente. Y lo mismo ocurre con RGB. Y una vez que hemos visto el presente, los modos de escribir color que existen ahora mismo, hay otros como los nombres de color, rojo es red, blue es blue, perdón, azul es blue. Vamos a ver el futuro, que son nuevos formatos de color que están disponibles a partir del módulo de color número 4 en CSS y que van a revolucionar los colores porque RGB y HSL se han quedado un poco anticuados. Y vamos a empezar hablando de LAB. LAB es un color que se definió en los años 70 en el CIE, que es la Comisión Internacional de Luminosidad, por sus siglas en francés. Y es una manera de definir colores especificando la claridad, un valor A que va de verde a rojo y un valor B que va de azul a amarillo. Entonces, la cosa que tiene la diferencia de claridad aquí es que LAB es un modo de escribir colores que es más natural para los humanos, porque la claridad es la claridad percibida y eso es muy importante, porque no es la claridad como en HSL, que es una claridad absoluta, por decirlo de alguna manera, es cómo percibimos esa luz, esa claridad. Y eso hace que los valores que tengan, los colores que tengan el mismo valor de la L, de la claridad, van a parecer más o menos iguales. En cambio, en HSL hay un problema que la claridad es relativa, es un poco subjetiva. Entonces, hay colores que tienen el mismo valor de la L, de la claridad, y que uno va a ser muy oscuro y el otro va a ser muy claro. Aquí podemos ver dos ejemplos de LAB. La claridad es un porcentaje que va de 0 a 100, de hecho creo que se puede poner más de 100, y luego A y B son números que van de menos 160 a 160, y lo dicho, son de verde a rojo y de azul a amarillo. Luego tenemos LCH,
que es un formato que también se creó en el CIE y que especifica la claridad, L, croma, la C, y el matiz de color, hue, LCH, lightness, chroma, hue. Y se utiliza lo mismo, es como lab, la claridad es la claridad percibida, croma es la intensidad de color y el matiz es el ángulo dentro del círculo de color. Pero es importante especificar dos cosas. Ese círculo de color es diferente del círculo de color de HSL. No es el mismo. Igual que la claridad en este caso es la claridad percibida, con lo cual no es la misma que HSL. El hue, el matiz de color, es diferente también. Otro formato es HW. Este es más cercano a HSL porque el matiz, el hue, utiliza el mismo círculo de color y luego especificamos la cantidad de blanco y negro que queremos que tenga ese color. Mientras blanco y negro van a ser porcentajes, whiteness and blackness, van a ser porcentajes, mientras más cerca de 0, menos blanco, en el caso del W, mientras más cerca de 100%, más blanco. Y en el caso del negro, mientras más cerca de 0, va a ser más clarito, y mientras más cerca de 100, se está añadiendo más negro al color. Otro color interesante que se definió en el módulo número 4 es CMYK, CMYK o CMYK, que es un color específico para dispositivos y en concreto para impresoras. Y eso es porque los colores, por lo que los colores pueden parecer familiares, porque son los mismos colores que los cartuchos de tinta de una impresora. Entonces, este formato de color lo que hace es que se especifica qué porcentaje hay que tomar de cada cartucho de tinta para generar el color. Entonces, especificamos un porcentaje para cian, para magenta, para amarillo, que es yellow, por eso la Y, y luego tenemos key, que en este caso es el negro. El color clave en la impresora es el negro. Y dependiendo de eso, se genera un color. Y este es un formato de color interesante porque todos los colores que hemos visto hasta ahora son independientes, pero este es dependiente del dispositivo. Y por eso es por lo que tiene un prefijo la función que es device, dispositivo. Y es también diferente porque este toma 4 parámetros, 4 canales de color, mientras que todos los colores que hemos visto hasta ahora solo toman 3, aparte del alfa. Y los colores que vamos a ver después también toman 3, con lo cual esa es otra pequeña diferencia. Otro formato de color es OKLab y OKLCH o OKLCH. Y aquí voy a parar un poquito porque son dos colores muy parecidos, tienen el mismo formato que tienen Lab y LCH, pero son un poco diferentes. Y es que Lab y LCH, aunque son más naturales para los humanos, porque es tal y como percibimos los colores, con lo cual son mejores para los humanos, presentan son un poco complejos para la máquina para calcular. Entonces, hace aproximadamente un año, a finales de 2020, principios de 2021, una persona, Otto, se me ha olvidado el apellido, bueno, luego lo busco y lo pongo, esta persona definió dos colores diferentes, dos espacios de color que eran OKLab y OKLCH, que están basados en Lab y LCH respectivamente, y lo que hacen es que permiten definir esos colores mejores para los humanos, pero también lo hacen simples de calcular para las máquinas, sin que los humanos pierdan esa capacidad para percibir los colores. Entonces, por eso los llamo OKLab y OKLCH, porque son Lab y LCH, pero son OK. Entonces, son OK para la comput y por eso los llamo así. Y una diferencia con Lab y LCH es que en concreto los valores de A y B o de chroma y hue, en lugar de ir de menos 160 a 160, en este caso casi todos los valores van a estar concentrados en menos 0.5 a 0.5.
y eso reduce el espacio un poco, pero mantiene la posibilidad de tener muchísimos colores. Y otra función, voy a hablar de las funciones en un segundo, pero quiero hablar de color, porque hemos visto RGB, HSL, LAB, LCH, OKLab, y que nos permiten definir colores. Pero puede que nosotros queramos definir el nuestro propio. Y para eso se definió la función color, en el que especificamos un espacio de color, que puede ser uno propio nuestro o uno que tenga el navegador por defecto, y los diferentes parámetros, los valores para eso. Entonces, aquí podemos ver en este ejemplo color, la función de color, utilizada con diferentes espacios, sRGB, que es el estándar RGB, XYZ, Rec 2020, que es el estándar para broadcasting y vídeo, Profoto RGB, que es un formato para fotografía digital, Display P3, que es un formato que se utiliza mucho para alta definición. Y entonces podemos pasar los diferentes valores para eso. O, como decía, podemos pasar nuestra propia función y definición del espacio de color, pasársela al navegador en un fichero aparte, enlazarlo aquí y entonces utilizar nuestro propio método. Esto abre las posibilidades y las hace casi infinitas, porque ya no solamente estamos limitados a los 11 formatos que acabamos de ver, sino que encima tenemos, creo que son 7 o 8 más que traen los navegadores y los nuestros propios. Podríamos redefinir y en lugar de crear RGB, Red, Green and Blue, podemos crear el amarillo, azul claro y blanco. Y los valores van a depender de eso. Y con eso voy a pasar a un dato interesante, que debido a esas 12, los 11 formatos de color más la función color, hay más de 90 maneras diferentes de escribir el mismo color en CSS. Y eso es porque es muchas maneras diferentes. Realmente, y esa es la pregunta que debemos hacernos, ¿realmente merece la pena? ¿Por qué hacen falta tantos colores? ¿Realmente son necesarios? Y la respuesta, curiosamente, es sí. Al menos para mí es sí. Porque hasta ahora hemos utilizado RGB principalmente a través de Hex o de HSL. Era muy conveniente para hacer temas porque cambiando el lightness podrías generar diferentes tonos del mismo color. Pero la realidad es que esos formatos están anticuados. Esos formatos se hicieron para unas pantallas que tienen ya 30, 40 años, las pantallas de tubos catódicos y todo esto, y los CRT. Y esos colores se quedan cortos para las nuevas pantallas. Ahora tenemos pantallas 4K, 8K, alta definición, ultra alta definición. Y ahí es donde RGB se queda corto. Y necesitamos cosas nuevas como P3, en los que los colores se van a ver vibrantes, se van a ver de alta definición porque son de alta definición. Adam Argyle, una persona que comparte mucho en Twitter, los definía como los colores neón porque son colores tienen mucho brillo y van a hacer que la página web tenga mucho brillo. Además, otro motivo por el que tener muchos métodos es importante es porque CSS es un lenguaje transversal. Aunque principalmente se utiliza para la programación web, también se puede utilizar para otras cosas, como por ejemplo para ilustraciones en SVG, perdón, y como hemos visto, hay para impresión, se puede imprimir una página o lo que sea. Y entonces es muy importante tener la opción de dar esa opción para que haya más color, porque igual en una página web no se necesita tanto, pero para ilustración es muy importante. Y aquí vamos a ver un ejemplo. Esto es una captura de pantalla de Safari. Y aquí podemos ver cómo se ha definido un color en Display P3 y es un rojo. Pero podemos ver que es un rojo muy interesante porque es muy rojo, pero no está al límite. Todavía hay más espacio para rojo.
Pero lo interesante de esta captura es esta línea blanca de aquí. Y es que Safari nos dice cuántos colores hay en RGB y cuántos colores hay en P3. Entonces, todo lo que hay a la izquierda y abajo de esta línea blanca, son los colores que podemos definir en RGB, en el estándar RGB. Entonces, el rojo RGB se queda aquí. Y ahora, todo este espacio arriba y a la derecha son colores que están disponibles, que nuestros monitores pueden representar, que nosotros los humanos podemos ver, pero que RGB no puede definir. Y ahí es donde es muy importante los nuevos colores, los nuevos formatos, todo, porque podemos definir colores que hasta ahora solamente podíamos imaginar y ni siquiera eso con RGB. Es muy importante. Y también permiten, como podemos ver en esta captura de Adam Argyle, que compartió en Twitter hace unas semanas, podemos ver que los nuevos formatos permiten transiciones de color más naturales y más bonitas, más suaves, por decirlo de alguna manera. Como podemos ver, aquí se hace de azul a rojo, y podemos ver como en RGB, sí, vamos azul, 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 morado, morado rojizo, rojo. Por algún motivo raro, HSL es azul, rosa y rojo. Pero aquí vemos Lab. Lab, el formato que hemos visto hasta ahora, que es, como decía, es más humano, es cómo percibimos los colores. Podemos ver que va de una manera más natural de azul a rojo, pasando por un morado azulado, más morado, más rojizo. La definición de color es más profunda, es más intensa, es más todo que con RGB y los colores que estamos utilizando hasta ahora. Y por último voy a hablar de las funciones de color. Las funciones de color son funciones que se introdujeron como parte del módulo de color número 5 y van a permitirnos combinar colores y generar colores nuevos de una manera diferente, dentro de los espacios de color que hemos visto hasta ahora, pero va a ser maneras de generar colores diferentes. Y vamos a verlo rápido. Uno es Color Mix, que la mejor manera de explicarlo es, si recuerdas cuando eras pequeño y estabas con pintura o con acuarela y decías, oh, voy a mezclar rojo y azul para generar morado, o azul y amarillo y tengo verde. Esta función es exactamente eso. Lo que hacemos es que decimos, en este espacio de color, mezcla tal porcentaje de rojo o de color 1 con tal porcentaje de tal otro color. Y lo que nos devuelve es el color resultante. Aquí podemos ver un ejemplo en el que tomamos Color Mix y decimos en RGB, HSL, Lab, LCH y hacemos de rojo, mezcla rojo y azul. Si no se especifica ningún porcentaje, el porcentaje va a ser el mismo. En este caso son dos colores. Podemos poner 3, 4, 5, los que queramos. Va a ser 50% porque son dos. Con lo cual todos estos colores son lo mismo. Pero el resultado, como hemos visto, aquí va a ser diferente porque estamos mezclando 50% de azul, 50% de rojo. Pero como veíamos, en Lab hay más rojo y más azul que en RGB. Entonces el resultado de esta función es diferente. Aquí se puede ver cómo es más lo esperado o lo que yo esperaría. Bueno, en RGB no se ve mal, pero Lab es lo que yo esperaría. Otra función muy importante es Color Contrast. Si sigues accesibilidad web, uno de los principales problemas es el contraste. No hay suficiente contraste entre fondo y texto. Y esta función viene a resolver eso. Lo que hace es que toma un color de base y una lista de colores. Y lo que va a hacer es devolver el primer color de la lista que tiene contraste suficiente con ese color de base. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver Color Contrast 000, que es negro, contra 222, EEE y FF0. Esto es un gris oscuro, gris claro y amarillo. Y en este caso lo que va a devolver es el que más contraste tenga, que creo que es el amarillo, si no me equivoco. También se permite especificar qué nivel de accesibilidad queremos tener, si es A, AA, AAA o un número en concreto, y eso va a afectar
el resultado. Porque, por ejemplo, si no se especifica qué nivel de accesibilidad queremos, va a ser el que tenga más, el que proporcione más contraste de color. Pero si especificamos uno, va a ser el primero que cumpla eso. En este caso, por ejemplo, el gris claro va a cumplir el AA, entonces el resultado de color contrast va a ser un gris claro, mientras que en la función anterior va a ser amarillo. Y si combinamos esto con las variables de CSS, va a ser un mundo, porque realmente podemos crear ya no solamente una página web que va a tener un contraste muy bueno, pero también lo que vamos a hacer es que podríamos hacer temas. Podemos llegar y decir, el color de fondo es blanco, entonces toma esto. O es negro, entonces toma colores claros. Y lo bueno que tiene esta función es que toma, aunque no especifiquemos blanco y negro, al final siempre va a tomar esos colores de fondo, con lo cual el resultado siempre va a ser accesible. Y por último, porque estoy llegando al tiempo, quiero hablar de los colores relativos, que van a ser algo que va a revolucionar cómo escribimos los colores y cómo hacemos programación web. Porque hasta ahora, cuando queríamos escribir temas que tenían diferentes tonos de diferentes colores, era muy difícil. Se utilizaba HSL o utilizabas funciones en JavaScript, como por ejemplo, o incluso librerías como ColorJS y cosas así. Pero ahora eso se puede hacer de manera nativa en el navegador utilizando los colores relativos. Y lo que se hace es que son las funciones de color RGB, HSL, Lab que hemos visto antes. Lo que hacemos es que decimos from, desde. Especificamos un color y la mejor manera de explicarlo es decir que en JavaScript se hace destructuración. El color se destructura, se rompe en los diferentes canales y entonces podemos cambiarlos individualmente. Por ejemplo, aquí está tomando el color HSL y está transformándolo en RGB. Y entonces lo destructura en R, G y B y podemos cambiar ese valor independientemente. En este caso decimos deja R de la misma manera, G del mismo modo y cambia el valor de B, de blue, de azul, ponlo al máximo. Esto va a cambiarlo todo porque antes, como decía, había que utilizar JavaScript para esto, había que utilizar preprocesadores, había que hacerlo de todo. Ya no hace falta. Se puede hacer en vivo y en directo en el navegador y va a funcionar perfectamente. Y con esto quiero terminar, porque esta parte, los colores relativos, van a ser lo que realmente puede ser un cambio enorme. Y va a ser lo que haga que el futuro de CSS sea muy colorido, porque va a permitirnos hacer muchas cosas que hasta ahora estaban limitadas a JavaScript. Y ahora eso está llegando a CSS. Y la verdad, estoy deseando ver todo lo que la gente puede hacer con esas funciones. Muchas gracias. Hasta pronto.